Señor, sobre todo porque la persona más importante en nuestras vidas ya nos estaba esperando y es el Espíritu Santo. Y hoy quería compartirles una palabra del Señor. Felices de estar en la casa de Dios, de tener la libertad para reunirnos. Y en estos días estaba pensando, a veces hacemos difíciles las cosas que son muy simples con Dios. Y a veces nos queremos complicar cuando las cosas son muy, muy claras. Y lo que hoy quería compartir con ustedes tenía como título Seres integrales en una relación de amor. Corazón, alma, mente y fuerzas. Jesús dijo, que es el más autorizado para hablar, ¿no? Como el Hijo de Dios y Él mismo, 100% hombre, 100% Dios. Él declaró que en un mandamiento, en dos mandamientos en realidad, estaba cumplida toda la ley, todos los profetas y todas las demandas del reino. Y vamos a ir al primero de los mandamientos, que está en el siguiente slide. Todos lo conocemos porque es un mandamiento súper conocido. A mí me gustó cómo lo tomaba Marcos, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Estos son palabras de Jesús. Y parece muy simple, pero vamos a tratar de profundizar un poco qué es lo que la mentalidad hebrea de esa época podía entender. ¿Qué es lo que entendía cualquier judío, cualquier hebreo, aún en aquella época en que Moisés dio los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Ya hacía varios años atrás. Pero este mandamiento, si bien es, vamos a decir, como la piedra fundamental, sigue vigente hoy en día. Es un mandamiento que sigue vigente. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús con esto? Entonces vamos al siguiente. Hablamos del imperativo del amor. Acá en Polonia enseñamos español, ¿no? Hay algunos que saben algo de gramática. Entonces, ¿qué es un imperativo? El imperativo es cuando es algo que hay que hacer, sí o sí, ¿no? Y la Biblia, Jesús, en este mandamiento, habla del imperativo del amor. Y nos dice, con todo el corazón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En aquella época, el corazón representa el centro mismo de la existencia del hombre. Algunos pensaban que el corazón no estaba acá, sino que estaba acá. Entonces a veces leemos pasajes como en Jeremías que dice, ¡ay, mis entrañas! Y está hablando de eso, de toda la parte emocional, ¿no? Dice, la fuente principal de sus pensamientos, de sus palabras y de sus hechos. ¡Qué profundidad! El corazón no solamente son las emociones, el amor, el corazón era algo más profundo para la mentalidad de aquella época. El centro mismo de la existencia. Y luego dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. El alma es una palabra usada en el original que tiene variedad de significados. Pero en este versículo en especial, significa que es el asiento de la actividad emocional del hombre, ¿sí? Entonces el alma ya tiene que ver con algo más específico. El corazón como que lo abarcaba todo y ya el alma tiene que ver con las emociones, con aquellas cosas que yo siento, ¿sí? Con la capacidad de emocionarme frente a las cosas. Y acá Dios nos dice que también tenemos que amar a Dios con nuestras emociones. Muchas veces he escuchado que dicen, Dios es más que una emoción. Sí, claro que es más, pero también lo amamos con nuestras emociones. ¿Sí? Nuestras emociones también son importantes. Después dice, y con toda tu mente, ¿no? Y en aquella época, la mente
era el asiento y el centro de la vida intelectual. Pero ojo, había algo más, no era solamente la razón, sino que era algo más, las disposiciones y las actitudes. Entonces la mente tenía que ver con esta cuestión de yo me determino, proyecto y decido, ¿sí? Tenía que ver con esa parte, digamos, racional de nuestra humanidad. Y entonces se abre, este mandamiento se abre. Y por último nos dice, y con todas las fuerzas. Esto añade, acá Jesús añade algo que no estaba en principio. Y las fuerzas tienen que ver con ese aspecto ya de la voluntad. Esa parte, digamos, de esa decisión que yo en mi mente he decidido, pero requiero de mis fuerzas para llevar esa decisión en un acto, ¿sí? Es decir, que el Señor me está pidiendo que yo le ame poniendo cada área de mi vida en esta tarea que es amarle. Y es algo profundo, porque me involucra a mí como ser humano integral. Y vamos al siguiente, dice, y en cada uno de estos aspectos de este muy cortito mandamiento, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces aquí es donde se pone en juego el tipo de relación que yo tengo que establecer con este Dios tan inmenso que es nuestro Dios. Imagínense que Dios es todopoderoso, omnipresente, está en todos lados, omnipotente, lo puede todo, omnisciente, lo sabe todo. Y este Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, dice en Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros y Él mismo, con su propio Hijo, nos ha dado todas las cosas. Y con Dios no hay medias tintas, no hay tibios. Con Dios es un Dios absoluto. Él se entregó a sí mismo todo, pero también nos dice, me tenés que amar todo. No podemos amar a Dios mientras en la iglesia yo me sienta cómodo. No puedo hacer este tipo de... Él da el 100% de sí mismo y nosotros respondemos en un 100% a esto. Sin red. Vieron que muchas veces decimos, se tiró a la pileta. No se fijó si había agua, si no había agua, si era seguro. Se tiró. 100%. Así es una relación con este Dios maravilloso. Sin red. Sin medida. El 100. Bueno, pruebo. Si veo que resulta esto de ser cristiano, esto de amar a Dios, sigo. Y si no, voy viendo, voy calculando. Esto para Dios no satisface estas necesidades. Bienvenidos. No es mientras dure el entusiasmo. No es mientras tenga ganas y vea que me conviene, no me conviene. No está sujeto a las circunstancias. Es decir, hoy me levanté de buen humor, hoy me levanté con ganas de amar a Dios. Y al otro día, no, hoy ya no me motiva, hoy no tengo ganas. Dios se dio 100% y sigue demandando de nosotros este 100%. Y vamos a continuar. Entonces, podemos ver que corazón, habíamos dicho que el corazón era el asiento de nosotros como ser humano, ¿no? El corazón lo involucraba todo. El alma tenía que ver con las emociones. La mente tenía que ver con este aspecto intelectual, pero también estas decisiones, esto de proyectarse, esto de planear, todo esto tenía que ver con la mente. Y por último, la fuerza, que era esto, que era no solamente proyectar, sino tener esa
esa capacidad de eso que proyecto ponerlo en acto. Y en todo esto cooperan todos estos aspectos de mí como ser humano, como persona, cooperan en amar a Dios al 100%. ¡Wow! Es profundo. Es una frase de la Biblia y sin embargo es rica. Vamos a seguir. Y entonces encontramos esta frase tan común que dice, se me apagó el amor. Lo he escuchado muchas veces en las relaciones de pareja, en las amistades, aún dentro de las familias, en la iglesia. En esta iglesia yo no siento amor, se apagó. ¿Y cómo es esto? Entonces, si hay un mandamiento que Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente. ¿Cómo funciona esto de amar cuando yo no lo siento? Porque decimos, sí, bueno, yo lo voy a hacer cuando lo sienta. ¿Dependerá de esto que siento? ¿Cómo funciona? Vamos a seguir más adelante. Entonces, nos ponemos a profundizar en la Biblia y vemos que en la Biblia la obediencia y el amor están íntimamente relacionados. Obediencia a Dios, no a las personas, a Dios. Y es raro porque, ¿qué tiene que ver la obediencia? Parece lo más lejano al amor que puede haber. Si yo para amar tengo que obedecer, ya no es amor, decimos. El amor lo tengo que sentir. Pero acá vimos que el amor involucra mucho más que el alma, que eran las emociones. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que el amor era algo mucho más integral y tenía que ver con no solamente el área de la emoción, sino también el área de la mente y de la voluntad. Entonces la obediencia se entiende mejor. Y vamos a leer en un pasaje de la Biblia, otra vez Jesús mismo, Él, hablando. Y dice algo muy interesante. En Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 21 al 23, dice, el que me obedece, Jesús lo dice, y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. ¿No? El que me ama así, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré. Y le mostraré cómo soy en realidad. A mí esta frase me resultó muy interesante. Es decir, que en aquella época que Jesús estuvo en el mundo caminando, algunas personas veían y tenían sus propias teorías de quién era Él, pero para poder tener una revelación especial, para poder entender quién era Jesús, primero había que obedecerle. Y es como raro. ¿Cómo voy a obedecerlo si no lo amo? ¿Cómo me va a amar si no lo conozco? No, era un proceso que comenzaba con un acto de obediencia. Y seguimos, porque los discípulos le preguntaban. Entonces el otro Judas, no Judas el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué solo te vas a mostrar a nosotros y no a los demás? Y Jesús le contestó, si alguien me ama, también me obedece. ¡Wow! Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Son frases tan simples que Jesús decía y sin embargo son tan profundas. En primer lugar, Él establece que para poder tener una relación genuina de amor a este Dios que no alcanzamos a comprender, tiene que estar este primer paso de la obediencia. Y que cuando uno obedece las palabras que Él dejó, empieza a manifestarse una relación de amor, en donde dice acá muy clarito, mi Padre lo amará. ¿Quiere decir que Dios no ama al que no obedece? Dios es amor. Dios siempre ama. Sin embargo, en ese paso de obediencia comienza a haber un círculo virtuoso en donde Dios nos ama y comienza a mostrarnos cosas de Él que sin obediencia no podemos conocer. Y cuando empezamos a conocer a Dios, más nos enamoramos de Él, más
podemos entregarnos. Y dice, y vendremos a vivir con Él. Cuando una pareja se van a vivir juntos, después del matrimonio decimos, comienza una relación más íntima, ¿verdad? Porque en la convivencia es donde empiezan a salir todas esas pequeñas cosas que uno cuando estaba de novio, él en su casa y yo en la mía, no conocíamos. En la convivencia empieza a ver como algo diferente. Bueno, con Dios pasa algo parecido. Cuando ellos se vienen a vivir conmigo, empieza una relación de intimidad diferente. Vamos a leer el siguiente. Ahora estamos escuchando, comenzó esta charla con un mandamiento. La palabra mandamiento no nos gusta a nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo anti-mandamientos. Nos ha tocado vivir una época en donde se dice que hay anomia social. No queremos reglas. Nosotros ponemos las reglas, ¿no? Hay un énfasis en las libertades individuales, ¿sí? Esto describe un poco cómo es nuestra sociedad, cómo es la gente, cómo pensamos hoy. Mi libertad no debe ser ni amenazada ni limitada por nada ni por nadie. Primero mi libertad, ¿no? ¿Es lo que estamos viviendo? Mi libertad incluso vale más que un afecto, a tal punto que no estoy dispuesto a renunciar a esa libertad muchas veces por ningún vínculo, incluso el filial. Es decir, no quiero que me cortes las alas. Yo te quiero, sos muy lindo, sos muy buena persona, pero yo necesito mi libertad. Entonces ponemos esta libertad individual por sobre cualquier otro vínculo. Incluso los hijos. No, si un hijo a mí no me da el espacio para realizarme como persona, ya está. Saco el problema del medio y sigo adelante. Entonces, esta es la mentalidad de hoy. Mi libertad es lo más importante. Y luego tenemos el énfasis en los derechos personales. ¿Es mala la libertad? No. Pero digo, esto es llevado al primer plano en todos los aspectos de la vida. Y también hay un énfasis en los derechos personales. Yo tengo mi derecho a ser quien yo quiero, vivir la vida como yo quiero, mi derecho a mi realización personal por sobre todo. Si tengo que pisar una cabeza en el trabajo, si tengo que, no sé, robarle la idea a alguno y presentarla como la mía, yo quiero realizarme, yo quiero llegar a mi meta, cumplir mis objetivos, y ese es mi derecho. Y tengo derecho a vivir el proyecto que yo elijo, y no necesito adecuarme a nadie. ¿Se parece un poco a lo que hoy vivimos? ¿No es como un poco lo que está sucediendo? Ahora, imagínense, si cada uno de nosotros tiene esa mentalidad, es difícil, está difícil. Es difícil vivir en sociedad. Ahora, vamos a seguir. Siguen vigentes las palabras de Jesús, que dicen, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cómo hacemos para equilibrar esta verdad eterna, este requisito de amor, cuando mi libertad y mis derechos personales están en juego? ¿Cómo puedo yo poner esto a la práctica? Porque, digamos, suena lindo que Dios me diga, vos me tenés que amar 100%, ok, y yo me voy a revelar en tu vida de una manera que ni te imaginás quién soy. Me conocías, pensabas quién era Dios, pero todavía yo te puedo mostrar cosas que ni te imaginás cuando entramos en una relación de amor. Pero ¿cómo esto se ve en la práctica? Entonces vamos a leer un pasaje, es un pasaje duro, digamos, el siguiente, y es el hecho de que la Biblia nos presenta una situación. En un mundo en donde mi libertad, en donde mis derechos personales son lo más importante, la realidad es que yo soy esclavo todo el tiempo. ¿De qué soy esclavo?
de mi deseo. La realidad es que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que miran, si hay alguien que mira por internet, vivimos una falsa idea de libertad. Porque en realidad nuestro deseo es nuestro amo. Y nos convertimos, la mayoría del tiempo, en esclavos de eso que deseamos. Nos sometemos a pasiones que dirigen nuestra vida y de las cuales no hay forma de escapar sino a través de un amor sobrenatural. Creemos, vivimos la fantasía de mis derechos y de mis planes y mis proyectos, pero la mayoría del tiempo estoy corriendo detrás de lo que deseo. Y eso que deseo comienza a ser como la zanahoria, ¿no?, que siempre me pone delante y que yo una vez que creo que lo agarré, otra vez lo tengo más adelante y vivo corriendo, angustiado, ansioso, sin poder sentirme realmente saciado. Porque estas cosas son ilusiones de libertad, ilusiones detrás de las cuales yo voy corriendo. Pero hay una alternativa de vida y vamos a ver cuál es. Y habla Pablo en el libro de Romanos, capítulo 6, dice, es un texto profundo, no vamos a entrar a analizarlo profundamente porque no es el momento, pero hay algunas cosas que podemos aprender juntos. A ver si a ustedes les parece que está tan claro lo que acá dice como a mí me pareció cuando lo leí. Entonces Pablo, en su carta a los romanos, les escribe, él está haciendo toda una disertación, ¿no?, porque es como una especie de tratado teológico del apóstol Pablo. Pero bueno, en este pasaje en particular dice, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Todos sabemos lo que es pecado, ¿no? Errar al blanco. Eso es. Vos tirás la flecha, querés llegar a este lugar, pero no, te fuiste. Eso es pecar. Nada más. Entonces dice que no reine el error, el pecado, aquello que te desvía, aquello que te saca del foco que es Dios, ¿no? No reine eso en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Son palabras media raras. En otro momento, si quieren, podemos profundizar. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea que acá le agregamos ese elemento que no estaba en el mandamiento. Decíamos corazón, mente, alma, fuerza y también todo nuestro cuerpo. Lo podemos usar para amar 100% a Dios o lo podemos presentar para satisfacer concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Ese deseo que nos arrastra. Esas son las concupiscencias. Y dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no será tu amo, no será tu señor, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y después dice cosas muy interesantes acá. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y esa es una ley. Yo puedo someterme a mis deseos y ser esclavo, o puedo someterme a Dios. ¿Sí? Porque hay una ley. O somos esclavos del Señor, o somos esclavos del deseo. Sea del pecado para muerte, si soy esclavo del pecado, para muerte, si soy esclavo de la obediencia a Dios, para justicia. Y dice, pero gracias a Dios que aunque antes erais esclavos del pecado, ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Él tiene esta forma media teológica. Y libertados del pecado. Es decir, que cuando nosotros entramos en ese camino de la obediencia, en donde dimos ese paso de obediencia, en ese momento
¿Qué pasó? Fuimos libertados del pecado. Y ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. Y dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad tiene que ver con el pecado, con esta cosa de los deseos, de esas cosas que nos alejan, que nos hacen daño también. Presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y acá hablamos no de la muerte física, sino de esta muerte que tiene que ver con estar separado de Dios. Hay algo que sucede internamente y es que adentro hay un hambre, una necesidad, un contacto con nuestro Creador. Así nos creó con este deseo de conocerle, de ir más allá, a lo profundo, a esa cosa que es trascendental, que a veces no sabemos qué es, pero que nos llama. Y está ese deseo, ese Dios, esa relación, esa intimidad que podemos tener con Él cuando nos entregamos 100% con esa obediencia. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros decimos, no, yo no quiero esto, empieza nuestra alma a sentirse seca y entramos en ese estado de muerte. ¿Sí? A eso se refiere, a algo espiritual, a una muerte que tiene que ver con algo interno. Y el último versículo, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya sé que es un texto complejo, pero vamos a ir más adelante. Entonces, Pablo muchas veces hablaba de sí mismo como que él era esclavo de Jesucristo. Y usaba una palabra griega muy interesante, que es doulos, esclavo por amor. Entonces fuimos a la RAE a ver qué significa ser esclavo, ¿no? Porque estamos hablando del amor. ¿Qué tiene que ver el amor con la esclavitud, con la obediencia? Como que está todo mezclado. La RAE tiene varias definiciones para esta palabra. Quiero destacar 3, dice. 1, dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. 2, sometido rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio que priva la libertad. Entonces, fíjense que la segunda de las acepciones habla de esta condición natural de los seres humanos, que delante de nuestros deseos, nuestras pasiones, estamos sometidos y somos esclavos de estas cosas. Y tercera acepción, que es muy interesante, es la llave a la verdadera libertad. Rendido, obediente, enamorado. ¿Y no les parece perfecto, Dios, cuando te dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser? Es decir, rendite, enamorate. Porque cuando podés entrar en una relación profunda de amor con Dios, la obediencia es algo natural y es la única alternativa liberadora real. Entonces, podés vivir en una fantasía de libertad, en donde lo más importante son tus proyectos y tu realización, pero a la larga sentir que te vas secando, porque estás como corriendo detrás de un deseo que nunca se sacia. Y acá Jesús te ofrece una alternativa diferente. Te dice, vení, amame, amarás al Señor tu Dios. Y yo voy a vivir, voy a revelarme, voy a mostrarte quién soy. Y ya no vamos a ser esclavos de nuestro deseo, sino que vamos a ser esclavos de Jesucristo. Y esa relación de intimidad con Él, esa es la libertad. Porque ya no somos seducidos todo el tiempo por algo a lo que queremos satisfacer. Ya somos satisfechos
en el alma, en lo profundo, donde sabemos que hay sequía, donde sabemos que falta, que hay una ausencia, es porque necesitamos a Dios. Necesitamos saciar esa vida espiritual. Y la verdad es que cuando estuve tratando de entender esto, yo digo, Señor, a veces a mí me cuesta dar el 100. A veces me cuesta. A veces tengo áreas de mi vida que me cuesta entregarte, en donde yo quiero tener el control, en donde yo quiero estar ahí. Pero Dios me está demandando el 100% de mi vida. Y creo que a veces no soy la única que le pasa eso. El Señor no va a poder revelarse hasta que nosotros no estemos dispuestos a tirarnos a la pileta. Y quería terminar esta conversación con esta frase que dice: somos verdaderamente libres para amarlo cuando rendimos completamente nuestra vida a Dios. Y yo quería pedirte que donde estés, si quieres ponerte de pie, o querés quedarte sentado, como quieres, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a amarlo. Mientras le voy a pedir a José que toque la guitarra y después vamos a cantar una canción viejita, muy sencilla. Y yo necesito aprender a amar a Dios 100%. Y a veces sé que hay un montón de cosas de Dios que me estoy perdiendo porque todavía estoy a veces luchando con algunas cosas que no quiero entregarle. Pero si estás como yo, ahí queriendo entregarle tu corazón y tu vida a Dios, hoy es una buena oportunidad, por lo menos para que lo pienses como una invitación de parte de Él. Señor, te doy gracias porque vos te diste entero por mí. Porque en aquella cruz, hace tantos años atrás, no lo dudaste y entregaste todo tu ser. Y porque cuando te entregaste, Señor, me entregaste también la vida. Señor, yo sé que siempre me amás. Pero muchas veces, Señor, yo no respondo de la misma manera, Señor. Yo quiero aprender a amarte. Yo quiero obedecer este mandamiento porque lo necesita mi alma, Señor. Y yo no te quiero amar solo con las emociones. Cuando me siento, te amo, y cuando no lo siento, me olvido. Tampoco quiero amarte solo con mi mente, intelectualmente, como si fueras una figura, como si fueras algo tan abstracto que en mi vida cotidiana no te puedo experimentar. Señor, yo quiero amarte con todo mi ser, con mi voluntad, con mis emociones, con mi alma, con mi intelecto, pero también con mi cuerpo, Señor. Que todo mi ser pueda estar, Señor, para ti en una relación de amor. Ayúdame a obedecerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos los que estamos aquí en esta tarde, Señor, a conocerte, a entregarte, Señor, nuestras vidas. Señor, te amamos, queremos amarte, Señor. Queremos amarte de verdad, Señor, con todo nuestro corazón. Y le voy a pedir que estemos pasando al siguiente slide. Y vamos a cantar, es una canción muy, muy facilita, muy cortita. Y yo te invito a cantarla. Si ya lo estás amando a Dios, cántala de todo corazón. Y si te está costando amarlo, es un buen momento para decirle: Señor, quiero amarte así. Amén. Si quieren ponerse de pie.